En este video vamos a hacer el mono. ¿Ves? Es el monete. Como había dicho, el cuerpo habíamos ya hecho en otro video, el cuerpo base para todos los animalitos. Hoy vamos a hacer la colita, el hocico, las orejitas, ¿ok? Aquí está nuestro mono. Vamos a necesitar los hilos que hemos hecho, la patica, la pata, el mismo color para las orejitas y para el hocico, la color más clara, ¿ok? El hilo, con, marcador de puntos, alfileres, aguja de tapicería, el gancho de 1,75, una tijera y limpiador de pipa, que es esto, ¿ok? Para la cola, para dar movimiento a la colita. ¿Ok? Esto es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro mono. Vamos allá. Tenemos aquí el cuerpo base, que voy a dejar aquí el enlace para que vayas al vídeo de cómo hacer el cuerpo. Una vez hecho el cuerpo, vamos a hacer las orejas. Hacemos la orejita, empezando por un anillo mágico. Aqui dentro del anillo mágico, vamos a poner 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. Y en el anillo, en el primer punto, vamos a hacer 6 aumentos. En la segunda vuelta. En el primer punto, hacemos un aumento. El primer aumento. 1, 2. Vamos escondendo el hilito. 2. Ponemos el marcador. Y vamos a hacer un aumento en cada punto de base. 2. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. Y en el último punto, el último aumento. Nos quedaremos con 12 puntos. Quitamos el marcador. Cerramos bien. Aquí, si queréis, ya podéis cortar este hilo. En la tercera vuelta, nos hemos quedado con 12 puntos. En la tercera vuelta, vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y en el siguiente punto, un aumento. 1,
2 pontos en el mismo punto. Marcamos. Hacemos assim um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer assim por toda a volta, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Hacemos assim até aqui. Eu vou fazer o meu e volvo, e nos quedaremos com 18 pontos. Hecho a terceira volta de uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, e nos quedamos com 18 pontos. Em la seguinte volta, de número 4, vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, ponemos o marcador. 3, 4, 5 pontos baixos, seguidos de um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Vamos fazer assim até o final. 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento. E vamos a quedar com 21 pontos. Eu vou fazer e volvo. He hecho a quarta carreira com 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos fazer a quinta carreira. Nos hemos quedado com 21 pontos. E nesta quinta carreira, vamos fazer os 21 pontos sem aumento nem diminuição. Ponto sobre ponto. Ok? 1, 2, ponemos o marcador. 3. Vamos fazer assim por toda a volta, os 21 pontos. Eu vou terminar e volvo. Hecho a volta de número 5 com 21 pontos baixos. E em la sexta volta, vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, ponemos o marcador. 3, 4, 5 e uma diminuição. Vamos fazer assim 2 vezes mais. 5 pontos baixos, uma diminuição. 5 pontos baixos, uma diminuição. E vamos a terminar a volta com 18 pontos. Eu vou fazer e volvo. Em la seguinte volta, de número 7, vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Ponemos o marcador. Um ponto baixo. E uma diminuição. Lo vamos fazer assim por toda a volta. Um ponto baixo, uma diminuição e nos vamos a quedar com 12 pontos. Eu vou fazer e volvo. Hemos hecho a volta de número 7 e nos hemos quedado com 12 pontos. Hacemos no seguinte ponto, um ponto deslizado. E cortamos o hilo um pouquinho largo para coser a la cabecita del mono, ok? Assim. Aqui donde hemos terminado, vai quedar em la esquina, ¿vale? En la esquina. Le cerramos e aqui hacemos assim. E vamos fazer o centro de la oreja. Com este color que hemos hecho aqui la patita, vamos fazer lo mismo para marcar la oreja. Com o mesmo color, este que hemos elegido para poner aqui, vamos fazer um anillo mágico. E dentro do anillo mágico, vamos a poner 6 pontos. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Cerramos o anillo. Esta parte é hecha solo de 2 carreiras, esta e a próxima. Em la seguinte, vamos fazer uma sequência de dois pontos baixos em cada ponto, ou seja, um aumento em cada ponto de base. E nós vamos a quedar com 12 pontos. 1, 2, marcamos. 3, 4. Vamos escondendo o hilito este. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e no último outro aumento. 11 e 12. Quitamos o marcador. E no seguinte ponto, hacemos um ponto deslizado. Cortamos o hilo um pouco largo para coser. Le ponemos em la aguja. Le saltamos este ponto e no seguinte lo corremos inteiro, por assim, volvemos dentro de donde hemos salido, lo corremos por detrás e assim nos queda, ¿ves? El acabado perfeito. Este hilito le podemos cortar. Le escondemos aqui dentro e levamos a coser aqui, abaixo, ¿ves? Para abaixo, e levamos a coser em la oreja. Abrimos la orejita para poder coser bien en la posición que estaba y le vamos a coser por toda la vuelta. Así. Assim. Assim, le damos um nudo por aqui. E le escondemos este hilo dentro, ok? Le volvemos a cerrar la orejita. Le hacemos outra exatamente igual. Teniendo aqui as duas orejitas, le ponemos a nuestro gusto, como nos venga melhor.
A mí por aquí está bien. Y le ponemos un alfiler. Si vemos que está bien, si queréis poner un poquito más para arriba, yo creo que para arriba va a estar un poquito mejor. Ahí. Aquí la misma dirección del bracito. Ok, le ponemos el hilo en la aguja. Y vamos cosiendo punto a punto, uno de la oreja, otro de la cabecita. Uno de la oreja, uno de la cabeza, un punto de la oreja, otro de la cabeza, damos la vuelta, podemos quitar ya el alfiler, uno de la orejita, otro de la cabecita, uno de la orejita, otro de la cabecita. Tratar de coser bien, porque si los das a un niño pequeño, que no se lo pueda quitar y poner en la boca. Uno de la oreja. Y un último aquí de la cabecita. Apretamos bien. Le hacemos un nudito para que no se deshaga. Uno más. Y lo escondemos aquí en cualquier parte. Cortamos. Y ya tenemos una orejita. ¿Ok? Le hacemos lo mismo con la otra. Le ponemos en la misma dirección. Le ponemos el alfiler. Y le cosemos. Miramos a ver si está bien posicionado. Vale. Y le cosemos. Y ya tenemos puesta las dos orejitas. Así. ¿Ok? Vamos a hacer el hocico. Para el hocico vamos a usar el mismo color que usamos para la oreja y las paticas. Vamos a empezar. Vamos a empezar con 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Saltamos el primero, en el segundo hacemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, marcamos el primer punto. Y en el último punto vamos a hacer 5 puntos juntos, en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. E en seguinte ponto, vamos fazer um aumento de 4 pontos juntos. 1, 2, 2, 3 e 4. Podemos cortar este hilo.
E nos hemos quedado com 12 pontos. Em la segunda vuelta, vamos fazer 3 pontos bajos. 1, 2, marcamos o primeiro ponto. 3. E no seguinte ponto, vamos fazer um aumento, outro aumento e outro aumento. Um aumento em cada ponto em los 3 seguintes pontos. O primeiro aumento, 1. E no seguinte ponto, outro aumento. 2. E no terceiro ponto, o terceiro aumento. No 2 pontos no mesmo ponto. Hacemos 3 pontos bajos. 1, 2, 3. E em los últimos 3 pontos, hacemos um aumento em cada ponto. Primeiro aumento. E no seguinte ponto, o segundo aumento. E no último ponto, o último aumento. O último aumento. Nos hemos quedado com 18 pontos. Em la seguinte vuelta de número 3, vamos fazer 4 pontos bajos. 1, 2, marcamos o primeiro ponto. 3, 4. Hacemos um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Hacemos 3 pontos bajos, 1, 2, 3. E no seguinte, hacemos um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Hacemos 3 pontos bajos, 1, 2, 3. Hacemos perdão, aqui são 4 pontos bajos. Hacemos um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Hacemos 3 pontos bajos, 1, 2, 3. E no último ponto, hacemos um aumento. 1, 2 no mesmo ponto. E nos hemos quedado com 22 pontos. E no seguinte ponto, hacemos um ponto deslizado e cortamos um hilo um pouco largo para coser. Ponemos o hilo em la aguja. Vamos fazer um acabado perfeito. Saltamos este ponto e no seguinte lo corremos assim. Le passamos por dentro. Volvemos dentro deste que salimos e lo corremos com outro por detrás, assim. ¿Ves? E nos queda a cadenita perfeita. E aqui por detrás, passamos por alguns pontos. Volvemos por aqui. E volvemos por delante para coser a la carita, a la cabecita, ok? Assim. Le ponemos aqui debaixo de la nariz e vamos cosendo em la cabecita.
un punto de la cabeza, un punto de la nariz, bueno, del hocico. Volvemos por aqui, um ponto de la cabeça, volvemos por aqui, corremos um ponto del hocico, um ponto de la cabeça, um ponto del hocico, e vamos fazer assim por toda a volta, para que o vídeo não quede muito largo. Eu vou a coser, quando termine, eu vuelvo. Já he cosido todo o hocico, e lo temos, ok? Agora, vamos fazer a colita. A colita, la vamos a empezar por el color del cuerpo. Vamos a hacer un anillo mágico, y dentro del anillo vamos a poner 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. Y en la segunda vuelta, vamos a hacer, en el primer punto, vamos a hacer un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Marcamos. E hacemos 2 pontos bajos. Um, 2. E agora hacemos 4 pontos bajos. 1, 2, 3 e 4. Quitamos o marcador. Agora vamos fazer 26 vueltas sem aumento nem diminuição los 8 pontos, por 26 carreiras, um total de 28. Ponto sobre ponto, los 8 pontos sem aumento nem diminuição. 1, 2, marcamos. 3, 4, 5, vamos girando al derecho, 6, 7 e 8. Vamos fazer assim as 28 vueltas. Aqui, como é tão pequeno, não hace falta poner o marcador e nem contar as vueltas. Van haciendo e quando chega a um determinado ponto, contáis desde o anillo mágico 28 vueltas, ok? Eu vou fazer e vuelvo. Terminei as 28 vueltas, ¿ves? He contado de aqui até aqui, 28. En el siguiente punto, hacemos um ponto deslizado. E cortamos o hilo para coser al cuerpo, ok?
Aqui le vamos a poner un limpia-pipas. ¿Ves? Esto. Aquí al menos lo conozco como limpia-pipas. Lo vamos doblar al centro. Le vamos a enrollar así. Le metemos dentro. Esto para que podamos hacer lo que queremos con la colita. Sí, le cortamos. Y dejamos un trocito fuera. Y aquí contando 1, 2, 3, en la cuarta más o menos, le vamos a hacer, a ver cómo puedo hacer esto. Con uno, ¿ves? Encontré eso que es para hacer, abrir un poquito el punto, cuidado para no romper el tejido, y lo metemos ahí dentro, así, ¿ves? Ponemos, le sujetamos aquí. Le ponemos el hilo en la aguja de tapicero y le vamos cosiendo por toda la vuelta. Cogemos un punto del cuerpo y un punto de la colita. Un punto del cuerpo y un punto de la cola. Cosiendo bien, bien, para que no se pueda soltar. Porque como es una cosa que los niños pueden jugar, hay que ser una cosa muy bien hecha, muy bien cosida al cuerpo. Que los niños hacen milagros. Le podemos ya quitar los alfileres. Cogemos un punto de la cola. Un punto del cuerpo. Un punto de la colita. Punto del cuerpo. Y ya hemos dado la vuelta. Si queréis dar otra vuelta para que quede bien, bien, bien a gusto de cada uno, ¿ok? Aí. Entonces aquí yo cojo le doy un nudito, otro nudito y pierdo este hilo dentro. Y así tenemos la colita cosida al cuerpo, ¿ok? Y aquí está nuestro mono. Le podemos poner la colita como queramos, así, así, le da la vuelta, como queráis. Esto también sirve para que se quede sentadico, ¿ok? Aquí ahora en los ojitos vamos a coger un trocito del mismo hilo, pero del color blanco, o el hilo que queráis, de vuestra preferencia. Cortamos un trocito. Entramos aquí arriba, en el centro del anillo, y salimos aquí bien cerquita de nuestro ojo. Ahí. Dejamos un trozo aquí.
Llegamos hasta aquí abajo, salimos en la misma dirección al otro ojo. Salimos en la misma dirección del otro aquí, arriba. Y volvemos en el mismo punto donde entramos. No apretemos mucho para que no se pierda dentro. Así. Y le vamos a dar la luz en el ojo, ¿ok? Mira, así. Le damos un nudito. Uno, dos y tres. Cortamos. Y hacemos desaparecer dentro. Así. Y aquí tenemos el brillo de los ojos. ¿Ves? Y nuestro bichito completo. ¿Ok? Gracias por estarem aquí una vez más. Este es el primer bichito de nuestro safari. Espero que haya gustado. Qualquer duda, me dejáis aquí en el comentario. Gracias por estarem aqui uma vez mais. E até o próximo vídeo. Bye!